Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Sirius, basados en el libro. Al final de esa línea, inmediatamente colgué porque me dio vergüenza. Metaví se quedó en silencio y lentamente se pasó el pelo hacia atrás. Se abrochó la camisa sin prisas mientras se mordía los labios en un intento de calmar su frustración por haber decidido levantar el teléfono. No, tal vez estaba frustrada porque le estaba hablando en voz baja a mi ex. ¿Quién era el que estaba en la línea? ¿Un amigo de mi amigo de la infancia? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre, ¿por qué tienes que usar esa voz? Nunca la usas conmigo. La pequeña mujer mantuvo la cara seria y comenzó a mostrar sus celos, como siempre. No solo un amigo, ¿eh? Bueno, probablemente lo mismo que la señorita Ploy y tú, pero no pienses demasiado en eso. Fue hace mucho tiempo, ahora todos somos amigos. No estoy pensando en nada. Bien. Me senté al lado de Metaví y apoyé mi cabeza en su hombro mientras la provocaba con mi mano para ver de qué humor estaba. Y la pequeña me quitó la mano con frustración. Era todo lo contrario a como estaba un momento antes. Pasado mañana, pareció estupefacto porque olvidé lo que estaba diciendo. La cita con tu amigo es pasado mañana. Cuando ella me lo recordó dije, así era como es. Si decimos la verdad, siempre será la verdad, pero si mentimos, nunca lo recordamos exactamente como lo dijimos. Ajá, iré contigo, ¿eh? Encogí el cuello y volví a preguntar, ¿qué? Iré contigo. Yo también quiero conocer a tus amigos. Solo estaba tratando de que ella me añorara, pero cuando Metaví dijo que quería conocer a mis amigos, terminé sentada con la cabeza entre las palmas de las manos, estresada. Sinceramente, mis amigos y yo no teníamos nada en común con el círculo social de Metaví. Éramos unos sinvergüenzas que corríamos en motos de noche y faltábamos a la escuela, y ahora lo pagamos con una calidad de vida bastante baja. No éramos como el círculo de amigos de Metaví, donde todo el mundo tenía un buen trabajo en una empresa o era abogada, médico, dueña de un restaurante, Dios mío. No olvides que soy azafata, me pagan muchas décimas de miles de pat. Puedes presumir de mí. De entre más de 10 amigos, solo puedo presumir de ti. Incluso yo misma estoy desempleada y me gradué con un promedio de calificaciones tan bajo que casi tuve que arrastrarme hasta los profesores y rogarles que me dejaran graduarme. Mientras hablaba con Pang por teléfono, abrí el cajón de mi escritorio para repasar mi pasado. Libros que ni siquiera pensé en poner en mi mochila escolar porque haría que la bolsa perdiera su forma. Alfileres de muchas escuelas reunidas en un frasco de plástico como una especie de recompensa cuando eran solo alfileres que intimide a otros para que me los dieran para mostrar mi poder. ¿Cómo pude haber sido una niña tan tonta? Era tan sinvergüenza. No creo que tu Metaví le dé mucha importancia. Ella solo quiere conocerte. Ahora estás desempleada, pero no te menosprecia ni nada por el estilo. Siento que no soy digna de estar con ella. Dejé escapar un gran suspiro porque todavía estaba estresada. Y si la presento a nuestros amigos, tenemos que decirles que finjan que soy Aobe aún. No quiero responder ninguna pregunta. Nuestros amigos no te pedirán mucho. No es que nunca hayas fingido ser Aobe aún. Estamos acostumbrados. Me reí cuando mi amiga habló del pasado. Cuando pensaba en retrospectiva me di cuenta de lo ruda que fui. Cada vez que me peleaba, los desafiaba a que vinieran a buscarme si querían vengarse de mí y presentarme como, si tienes algún problema conmigo, ven a verme cuando quieras. Mi nombre es Aobe Aum. Es cierto, siempre fingí ser Aobe Aum, pero eso fue cuando éramos niñas. Ahora somos adultas, sentirán curiosidad. No necesitas responder, incluso si te preguntan, no te molestarán. Estarían felices de reunirse contigo.
Desde ese incidente has mantenido la distancia. Piensa en ello como una reunión. ¿Estás segura de que no habrá ningún problema? No es nada. Simplemente no les dejes saber que Metavi es abogada. ¿Por qué? Piensan que todos los abogados son malvados. No solo perdimos a Ben, sino que también te perdimos a ti. Al final decidí invitar a Metavi a conocer a mis viejos amigos. Lo único difícil fue hablar de su trabajo, pero parecía que la pequeña mujer entendió lo que estaba tratando de explicarle, así que no le importó y también se rió. Lo entiendo. La última serie de televisión convierte a los abogados en los malos para aquellos que no le entienden. No me presentaré como abogada. ¿Cómo debería presentarme? Sí, ¿qué trabajo te conviene? ¿Qué tal una celebridad? Porque eres hermosa. Dije eso desde el fondo de mi corazón, pero la pequeña mujer arrugó la nariz. No estaba segura si era solo porque se sentía avergonzada. Qué conversadora tan dulce. Ahora que lo pienso, ¿cuánto hace que no veo tu cara? Metadí extendió su mano para tocar mi cara y la moví por todo el lugar. Esta nariz de puente alto, estos ojos, estos labios. Los dedos de la pequeña acariciaron mi labio inferior mientras pensaba en algo. Ah, los extraño mucho. ¿Cuánto has cambiado? Sigo siendo la misma, quizás un poco mayor. Si sigues siendo la misma, entonces no ha cambiado mucho. Sigues siendo hermosa, solo te gusta jugar duro para conseguir mucho. Me frustra mucho. No querías siquiera contestar el teléfono, tomándote tu tiempo. Si fueras una fruta, te pudrirías antes de que pudiera comerte. Has vuelto a este tema. Qué abogada tan astuta. Me río de ella con adoración en lugar de enojarme mucho. ¿Crees que eres la única que podría hacerme anhelarte? Aprende a esperar también. Así sabrás lo valiosa que soy. Mordisqué el dedo de la pequeña que todavía acariciaba mi labio inferior por una linda agresión. No pensé en ello, pero eso asustó a Metavi y rápidamente quitó el dedo como si estuviera quemando. Puede ver que ella también se sonrojó un poco. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué estás siendo tímida? Acabo de mordisquearte el dedo. ¿Quieres probarlo y verlo por ti misma? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Llevé mi dedo a su boca, desafiándola a que lo mordisquee. La pequeña mujer abrió la boca y usó su lengua para lamerlo como si fuera helado.